Negociación. Autoridades de Noruega informaron sobre instalación de una mesa de trabajo continua y expedita. Diálogo permanente. Héctor Rodríguez llegó al país desde Barbados, donde se realizó la tercera ronda de negociación. Dispuestos. Stalin González reiteró que oposición venezolana mantiene presente una delegación para dialogar con representantes del gobierno nacional. Movilización. Aristóbulo Istúriz informó sobre la entrega de 3 documentos que serán presentados en la Contraloría General de la República, Cancillería y Vicepresidencia. A propósito de los encuentros, Conferencia Episcopal Venezolana emplazó a gobierno y oposición a lograr una solución a la actual situación del país. Homicidio intencional. El Tribunal Supremo de Justicia ratificó la condena de 29 años y 6 meses de prisión contra el homicida de Basilda Costa. Medida. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela. A la defensiva, demócrata Nancy Pelosi rechazó redadas contra inmigrantes realizadas por Donald Trump. Ingresos. Taylor Swift es una de las artistas mejor pagadas según la revista Forbes. Venevisión. Información justa y balanceada. Amigos, sean todos bienvenidos a la presente emisión de su noticiero Venevisión. Néstor Brito Landa y Marieta Puche estamos listos para iniciar el recorrido por las noticias más destacadas hasta el momento. De inmediato comenzamos. El gobierno de Noruega ratificó la continuidad del diálogo entre el gobierno y la oposición venezolana. A través de un comunicado informaron sobre la instalación de una mesa de trabajo continua y expedita como parte del proceso que se realiza en ese país. Resaltaron que esperan que dicha medida funcione de manera eficiente con el fin de alcanzar una solución acordada dentro del marco de la Constitución venezolana. En el texto detallaron que está previsto que las partes realicen consultas para avanzar en las negociaciones. Subrayaron la importancia de que las partes tomen la máxima precaución en sus comentarios y declaraciones respecto a este proceso. Además, reiteraron el reconocimiento por los esfuerzos y el espíritu de cooperación mostrado y agradecieron al gobierno de Barbados por su hospitalidad como sede de esta tercera ronda de diálogos. Héctor Rodríguez, gobernador de Miranda e integrante de la delegación del gobierno en el diálogo con la oposición, llegó al país desde Barbados, donde se realizó la tercera ronda de negociación coordinada por Noruega. Durante una entrega de viviendas en el cual informó sobre la instalación de una mesa de diálogo permanente con la oposición venezolana, y el presidente Nicolás Maduro reiteró que como parte del acuerdo no se pueden revelar los temas. Solamente puedo decir, son 6 temas de una agenda acordada, consensuada. Y esos 6 temas se trabajaron ahora, parte de los temas. Pero tú me diste una expresión cuando nos saludamos aquí en los Valles del Tuy. No sé si te recuerdas de la expresión. Correcto, claro. Yo creo que podemos decir, presidente, primero de advertirle a nuestro pueblo de que este no va a ser un camino sencillo. Correcto. Va a ser un camino complejo que va a meritar mucho trabajo, mucha conciencia, mucho esfuerzo. Mucha paciencia estratégica. Sin embargo, como le decía, tengo la percepción de que las y los venezolanos y las partes políticas del país podemos llegar a un acuerdo de convivencia democrática en el país. Podemos llegar a un acuerdo de paz, de gobernabilidad dentro del juego democrático donde nos reconozcamos mutuamente y nos respetemos mutuamente. El segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Stalin González, reiteró que la oposición venezolana mantiene presente una delegación para dialogar con representantes del gobierno nacional.
A través de su cuenta en Twitter, González resaltó que los venezolanos requieren de respuestas y resultados concretos. Detalló que la oposición hará consultas con el objetivo de avanzar y ponerle fin a la crítica situación por la que atraviesa el país. Stalin González, junto a Gerardo Blight y Fernando Martínez Motola, la delegación opositora que participa en el diálogo con el gobierno venezolano bajo la mediación de Noruega y que esta semana se realizó en Barbados. El vicepresidente sectorial para el Desarrollo Social y Territorial, Aristóbulo Istúriz, informó que este sábado la militancia del PSUV se movilizará para rechazar el texto suscrito por la alta comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, con la entrega de 3 documentos que serán presentados en la Contraloría General de la República, Cancillería y Vicepresidencia. Diana Vázquez con los detalles. Istúriz aseguró que la representante de los derechos humanos ante la ONU presentó un informe manipulado sobre Venezuela. Rechazamos categóricamente, de la manera más digna, con la mayor fuerza posible, rechazamos ese disparate, ese disfraz, esa payasada, porque es una falta de respeto lo que hizo la Bachelet con nuestro pueblo. Venir aquí, reunirse con todo el mundo y no tomar en consideración las observaciones y los datos entregados e informados. Ese informe sesgado es meternos en la Corte Penal Internacional para justificar una invasión. Durante un congreso con los seguidores del partido, Istúriz precisó que el programa de alimentación CLAP llega a más de 5 millones de venezolanos. Y comen 5.300.000. Un día puede decir, es que no vino pollo, no vino nada. Lo que llegó fue caraota y arroz, esa es proteína también. Porque estamos en una guerra y tenemos que ver que a todos les llegue. Él también, ministro de Educación, dijo que ningún estudiante puede quedarse sin ver clases. El ministro Aristóbulo Istúriz destacó que el gobierno y la oposición hayan retomado las conversaciones en Barbados con el respaldo de Noruega y dijo que esto es una muestra a su juicio de la voluntad de diálogo. Diana Vázquez, Noticiero Venevisión. La Conferencia Episcopal Venezolana emplazó a gobierno y oposición a lograr una solución a la actual situación del país, a propósito de los encuentros que sostienen ambos sectores bajo la mediación de Noruega. Manuel Covela nos ofrece los detalles. La petición figura entre los puntos de la exhortación final de la 112ª Asamblea Plenaria del Episcopado, cuya lectura corrió a cargo de Monseñor Jesús González de Zárate, obispo de Cumaná. En el documento, los prelados se pronuncian a favor de la realización de elecciones con todas las garantías. De reflejo, este encuentro o los otros encuentros que se han dado exigen a todos los sectores de la vida nacional, tanto al gobierno como a los que no están de acuerdo con el gobierno, a encontrar caminos de encuentro. Creo que es una solicitud, como lo dice la exhortación, es un clamor nacional, que encontremos la manera de superar esta crisis. Los arzobispos y obispos también rechazaron las circunstancias en las que falleció el capitán Rafael Acosta Arévalo y cuestionaron el procedimiento que se llevó a cabo para darle sepultura. Realmente es un hecho lamentable porque le quitan a su familia la posibilidad más íntima que todos hemos experimentado cuando perdemos un ser querido, que es poder estar cerca de un ser querido, poder ver lo que queda pues de él cuando ya ha partido de este mundo. Con relación al informe de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, señalaron que el documento refleja la realidad del país. En su exhortación, el episcopado venezolano también abogó por la entrada masiva de ayuda humanitaria al país, pues consideran que los insumos que han llegado hasta ahora son insuficientes para atender las necesidades de la nación. En la Conferencia Episcopal Venezolana, Manuel Covela, Noticiero Venevisión. El Tribunal Supremo de Justicia ratificó la condena de 29 años y 6 meses de prisión contra el homicida de Basilda Costa. José Perdomo, exfuncionario del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, ha sido condenado mediante la comisión de los delitos de homicidio intencional calificado, perpetrado con alevosía y por motivos innobles, además por el uso indebido de arma orgánica. Basilda Costa falleció el 12 de febrero de 2014 luego de recibir un disparo por arma de fuego cuando se encontraba con un grupo de manifestantes que lanzaban objetos contundentes contra funcionarios policiales entre las esquinas de Tracabordo a Monroy, en el municipio Libertador de la ciudad de Caracas.
El diputado ante la Asamblea Nacional, Luis Emilio Rondón, denunció que a los delegados de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, no se les ha permitido constatar la situación en la que se encuentran los llamados presos políticos. Rondón criticó que el gobierno nacional cuestione el informe emitido por la Alta Comisionada de la ONU sobre los derechos humanos en Venezuela. La gente de la comisión de Bachelet ni siquiera los ha podido ver. No hay forma de saber si están bien, si están mal, qué necesitan. No reciben ningún tipo de insumo de parte del exterior. Sí, la presidenta Bachelet, que fue presidente 2 veces por el Partido Socialista Chileno, quien es un ícono de la lucha por la liberación y la igualdad social en Latinoamérica, que generó dudas y expectativas en cuanto a la forma como iba a tratar el problema, hizo un informe absolutamente contundente, donde trata los problemas económicos, los problemas sociales, los problemas políticos. El parlamentario desestimó que el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, asegure que en las reuniones en Barbados no se habló de nuevas elecciones presidenciales. Que se está hablando de la elección presidencial, él sabe que se está hablando de la reestructuración y reinstitucionalización del Estado, de un nuevo TCJ, de un nuevo fiscal, de un nuevo defensor del pueblo. Él sabe que se están hablando de las cosas fundamentales y lo quiere negar públicamente para mantener su audiencia y su popularidad. Rondón rechazó los allanamientos a la inmunidad parlamentaria y denunció que hay diputados sin pasaporte. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su homólogo de Bolivia, Evo Morales, ratificaron su rechazo a lo que consideran injerencia en los asuntos de Venezuela. Aplaudieron el éxito del diálogo entre el gobierno nacional y la oposición realizado en Barbados. Hemos hecho hincapié en la situación en Venezuela. Por nuestra parte, hemos destacado que la injerencia en los asuntos soberanos venezolanos es inaceptable. Y señor Morales comparte esa actitud. Esperamos que durante las negociaciones entre el gobierno de Venezuela y la oposición, que han comenzado con facilitación de Noruega, serán producidas soluciones aceptables para todos los venezolanos que permitirán normalizar la situación. Por su parte, Morales, quien visita Rusia por segunda vez en poco más de un año, se declaró admirador del presidente ruso por liderar la lucha por el respeto del derecho internacional. No puede haber posesiones unilaterales, imposiciones, intervenciones. Y los presidentes, tal vez muy pocos, gobiernos, tal vez muy pocos, luchamos por la soberanía y la independencia de nuestros estados. Luchamos por la dignidad y la identidad de nuestros pueblos. Al término de la reunión en el Kremlin, ambos mandatarios firmaron una declaración conjunta sobre el fortalecimiento de su coordinación en los asuntos internacionales. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela, DIGESIN. La Oficina de Control de Activos, OFAC, incluyó a la directiva de la Policía Militar en la lista de funcionarios venezolanos sancionados. Esta medida que impone el Departamento del Tesoro implica que ninguna persona o entidad americana podrá tener relación con los individuos señalados y si tienen bienes o activos en Estados Unidos serán congelados. Un juez de la Audiencia Nacional Española decretó este jueves prisión provisional y sin fianza para el venezolano Enzo Franchini Oliveros, detenido en España y reclamado por presuntamente haber quemado vivo a un joven de 22 años durante las protestas de 2017 en Venezuela. Según fuentes jurídicas, el magistrado Santiago Pedrazo tomó esta decisión a petición de la Fiscalía, tras tomar declaración al reclamado que se negó a ser extraditado a Venezuela. Fuentes policiales indicaron que Oliveros fue detenido el pasado lunes en la localidad madrileña de Getafe, al sur de la capital. El director general de Fundarredes, Javier Tarazona, entregó un balance del informe en educación del año 2019 al Ministerio Público, en el que asegura se evidencian elementos que presentan una emergencia humanitaria en las unidades educativas. Asegura que existe más del 78% de deserción escolar en el país. Tarazona aseveró que en el escrito se demuestra que el sistema de alimentación en las escuelas públicas no está funcionando correctamente. Con una deserción escolar superior al 78% en este momento a nivel nacional, un ausentismo escolar que supera el 66% de los niños que terminan pues no asistiendo frecuentemente a los planteles,
Este estudio que ha adelantado Fundarredes ha sido ejecutado en 3.044 instituciones educativas. Estamos hablando del 12% de las instituciones educativas del país. Nos referimos a que el sistema de alimentación escolar no está funcionando en la educación venezolana. Denunció que algunos planteles educativos carecen de servicios públicos y hay ausentismo laboral. Que no existe en las instituciones educativas el servicio de sanitario o baños públicos para que los estudiantes puedan hacer sus necesidades básicas. Nos referimos que el ausentismo de profesores en las instituciones educativas venezolanas están ocurriendo producto del colapso del transporte público, de la imposibilidad de trasladarse los docentes a las instituciones educativas por no tener acceso a dinero en efectivo. Tarazona subrayó que el estudio se realizó durante los últimos 3 meses en 50 universidades del país y arrojó que el 65% de los profesores buscan alternativas para generar otros ingresos. Iris Varela, ministra para el Servicio Penitenciario, encabezó una jornada de atención integral en salud, medicinas y distribución de alimentos a 3 comunidades cercanas al centro de reclusión de Yare. Lee Flores estuvo en el lugar y nos informa. En el sector Puente Carrera de San Francisco de Yare, la ministra Iris Varela, en contacto directo con la gente junto a su equipo, atendió las necesidades de los habitantes de esa localidad del estado Miranda. El Ministerio Penitenciario, siguiendo las orientaciones del presidente, lo que el presidente nos ordena, pues para la atención de la comunidad, sale con su equipo de médicos del servicio penitenciario, coordina con las autoridades de otras instituciones. Con esta jornada que se prolongará hasta el día sábado se van a atender 3 comunidades de este sector, que es aquí Puente Carrera, la comunidad de Piñango y la comunidad de La Guada. Hoy estimamos que se atiendan a más de 1.500 personas. ¿Qué se está haciendo aquí? Atención pediátrica, medicina general, atención odontológica. Tenemos la jornada de vacunación de las Américas, estamos entregando medicamentos a través del 0800 Salud. A la persona se le hace una atención con los médicos especialistas que los revisan, que les hacen su evaluación, su consulta médica. Y bueno, si alguien amerita una operación incluso, se puede hacer la captación y se empieza a programar para que pueda poder atenderle a la persona el problema que presente, pues atenderle su patología. Y del resto, bueno, aquí también se está haciendo desparasitación. La ministra Iris Varela dijo que el gobierno del presidente de la República, Nicolás Maduro, no solamente garantiza la atención integral bajo el nuevo régimen penitenciario a los privados de libertad, sino también a las comunidades que están en los alrededores de los centros de reclusión. Esta jornada se extenderá hasta el próximo sábado y de allí las clínicas móviles se trasladarán hasta el estado Falcón. Desde San Francisco de Yare, Lee Flores, Noticiero Venevisión. La Corte Interamericana de Derechos Humanos informó estar dispuesta a realizar una visita a Venezuela para evaluar la situación de derechos humanos en el país. Mediante un comunicado, la Corte también expresó su deseo de investigar el caso del capitán Rafael Acosta Arévalo y observar la situación de los llamados presos políticos. El organismo pidió al gobierno de Venezuela que se le permita el ingreso de la delegación al país y se garanticen los medios de transporte terrestre y de seguridad, así como la designación de un punto focal para los efectos de coordinación de los aspectos logísticos y de la agenda de la visita. El comunicado emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue en respuesta a la petición hecha por Gustavo Tarre Briceño el pasado 1 de julio. Mientras el gobierno de Estados Unidos amenaza con deportar a un mayor número de indocumentados y el presidente Donald Trump presiona para que se incluya la pregunta de ciudadanía en el censo de 2020, la líder demócrata Nancy Pelosi salió a la defensiva. Hesbel Tobías, de La Voz de América, tiene todo el reporte. El presidente Donald Trump anunciará una orden ejecutiva como parte de su batalla para incluir una pregunta de ciudadanía en el censo de Estados Unidos de 2020, en lo que es la más reciente señal de que no puede ser disuadido después de haber sido rechazado por la Corte Suprema de Justicia. Un fallo de este organismo prohibió incluir la pregunta, pero el mandatario ha dicho que podría emitir un decreto o un memorando para tratar de forzar una solución. Según el informe más reciente de la Oficina del Censo de Estados Unidos, la población hispana residiendo en el país alcanzó la cifra récord de 59.9 millones en 2018, lo que significa 1.2 millones más que el año anterior y 47.8 millones más que en 2008. Y aunque el crecimiento de la población entre los hispanos se ha reducido entre 2008 y 2018,
La participación latina en la población total de este país aumentó de 16 al 18%. Ante la amenaza del gobierno de Trump de aumentar las redadas en contra de los inmigrantes, la líder de la mayoría demócrata en el Congreso, Nancy Pelosi, aseguró que es irrealista pensar que se puede deportar a 11 millones de personas indocumentadas y, citando a Ronald Reagan, aseguró que la nación continuará teniendo las puertas abiertas para los inmigrantes. Si los agentes de inmigración no tienen una orden firmada por un juez, las personas pueden rehusarse a abrir la puerta para dejarlos entrar. Las familias deben permanecer juntas. Todas las personas en este país tienen derechos. Desde Washington, Gesel Tobías, Voz de América. Bien, amigos, tiempo de cumplir con nuestra primera pausa en su noticiero Venevisión. Amigos, al regreso, en emergencia. Universidad Nacional Experimental del Táchira denuncia falta de recursos para óptimo funcionamiento. Los detalles en breve. Mercedes González se requiere con carácter de urgencia trítico trazodone de 50 o 100 miligramos. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al 0414-205-8852. Recuerde, las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Amigos, continuamos con las informaciones. Expertos en materia eléctrica adscritos al Partido Voluntad Popular advierten que se mantienen las condiciones que causaron los apagones de gran magnitud que afectaron al país en el mes de marzo. Señalan que la mayoría de la energía que se genera en la central hidroeléctrica del Guri se suministra a Caracas. Los especialistas denuncian que se han tomado paliativos y no las medidas necesarias en el sistema eléctrico nacional. Denuncian que la capacidad de generación de energía a través de centrales termoeléctricas en la capital se redujo en un 83%, lo que hace que dependa cada vez más de la planta del Guri. El consumo de Caracas está ahorita aproximadamente en 1.200 megavatios y en Guri se están produciendo 1.800 megavatios y a nivel nacional la generación térmica es muy poca. Entonces básicamente lo que se está produciendo en Guri es para alimentar Caracas. Y el resto de la generación, tanto del mismo Guri como la térmica disgregada en el resto del país, es lo que se reparte en los demás estados. Cuestionaron también las condiciones del servicio de agua potable en la capital. No nos está llegando el agua potable por algo tan elemental que es que no tiene el cloro y no tiene el lumbre. Por eso ustedes ven un color turbio en el agua. Cuando hay el color turbio no les está viniendo potable. Nos debería llegar un promedio de 20.000 litros por segundo a Caracas y solamente está llegando 12.000. Se están perdiendo en el camino desde abajo, desde el embalse Macamatagua hasta Caracas, más de 8.000 litros por segundo. Es algo así como un cambio de cisterna por segundo que se pierde agua. Ingenieros, arquitectos y representantes de gremios afines conformaron un movimiento de profesiones que se encargará de realizar diagnósticos y proponer soluciones para mejorar el funcionamiento de los servicios públicos del país. El presidente de la República, Nicolás Maduro, lideró la entrega de la vivienda número 2.700.000 en el urbanismo Ciudad Zamora en Cuba, Estado Miranda. El jefe de Estado reiteró que para este año la principal meta del gobierno nacional es llegar a los 3 millones de vivienda en todo el país. Estamos aquí en Cuba para nosotros entregar Venezuela, atención Venezuela Bella, para nosotros entregar la vivienda 2.700.000, hito histórico, 2.700.000 a una familia humilde de la patria venezolana, 2.700.000 viviendas. Y este mismo año llegamos a las 3 millones de viviendas, llueva, truene o relampaguee, llegaremos a 3 millones de viviendas. En cada urbanismo construido tiene que haber un consejo comunal, una comuna, tienen que existir los CLAP, funcionar los comités locales de abastecimiento y producción.
Por otra parte, el ministro para Hábitat y Vivienda, Ildemaro Villarruel, afirmó que el objetivo local es una proyección de 4.200 viviendas. Este es el proyecto, mi comandante presidente, de Ciudad Zamora, que tiene una proyección de 4.200 viviendas y hemos construido con estas 120 que estamos entregando hoy 2.860 viviendas que van a beneficiar a estas 2.860 familias. Nosotros vamos a seguir avanzando. Junto a esto hay una planta que es parte de la transferencia tecnológica de paneles prefabricados que permite construir de manera muy acelerada y de muy buena calidad. En la actividad lo acompañó la primera dama Cilia Flores y el gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez. Diputados de la Asamblea Nacional presentaron el proyecto del Plan País en el estado Zulia con la finalidad de afrontar la situación venezolana. Distintos sectores sociales, económicos, gremiales, entre otros de la región zuliana, con el respaldo del Parlamento, presentaron esta propuesta integral que busca priorizar 3 áreas, como son la emergencia humanitaria, estabilización económica y crisis eléctrica. La gobernabilidad, hay que abordar los acuerdos políticos que permitan ejecutar acciones determinadas. Plan País, más allá de una política o un programa puntual en las distintas áreas, es un espacio de acuerdo nacional. Señalaron que la intención es seguir consultando y mejorando las propuestas para alcanzar un amplio consenso nacional. Venezuela, según las estimaciones de la Asamblea Nacional, ha caído 64%. Y cuando uno dice, bueno, ¿dónde ha caído fundamentalmente ese PIB en Venezuela? Evidentemente el estado Zulia. El Zulia aportaba al PIB del país más del 50% en la actividad primaria y secundaria, básicamente con la explotación petrolera. Hoy la cuenca occidental, la cuenca del lago Maracaibo está completamente deprimida. Las mesas de trabajo se extenderán este fin de semana a toda la costa oriental del lago. En el marco de los 50 años de la fundación de la Policía del Estado Monagas, Poli Monagas, la gobernadora de la entidad, Yelixe Santaella, anunció la dotación de 4.000 uniformes a los funcionarios y además la rehabilitación de la sede policial. Alexis Abreu con los detalles. La gobernadora de Monagas, Yelixe Santaella, a través del gobierno nacional y regional, dotó de uniformes y equipo de computación a funcionarios de Poli Monagas. Estamos equipándolos con uniformes, 2 uniformes para un aproximado de unos 2.000 policías, es decir, más de 4.000 uniformes para nuestros funcionarios y funcionarias. Por otra parte, Santaella expresó que en la entidad se estará realizando un plan de entrega de documentos por parte del SAIME denominado Plan Cayapa. Ya el servidor está atendido y estamos ahorita con el sistema. Ya en los próximos días debemos de tener el sistema listo. Pero nosotros vamos a comenzar una jornada que estamos planificando con SAIME Nacional. El SAIME va a la escuela, el SAIME va a la comunidad para iniciar en el municipio Caripe toda una jornada de un mes para sacarle cédula a quienes, a aquellos niños que están en 5º y 6º grado que aún no hayan sacado cédula por primera vez. Finalmente, la gobernadora del estado Monagas, Yelixe Santaella, anunció que próximamente se inaugurará una sede regional del SAIME en el municipio de Ezequiel Zamora de esta entidad. Desde el estado Monagas, Alexis Abreu, Noticiero Venevisión. El presidente de la Asociación de Alcaldes por Venezuela, Josy Fernández, informó que la venta de materiales de construcción e insumos en moneda extranjera ha generado la paralización de obras en diversos municipios del país. Nuestro compañero Alberto Rebeto con toda la información. El también alcalde del municipio Los Alias denunció la situación y aseguró que a pesar de las dificultades, trabajan para cumplir el cronograma de obras 2019. Estamos atendiendo varias emergencias con toda la problemática que tenemos desde el punto de vista económico, porque no puede ser que un saco de cemento hoy lo estén vendiendo en dólares y que te lo estén vendiendo en dólares y que te hablen de $15 un saco de cemento. Ahora también pasa lo mismo con el asfalto. Por otra parte, informó que actualmente se emprenden trabajos de recuperación vial en 3 sectores de San Antonio de los Altos. Eso se ha hecho bien complicado el poder resolver y hacer gestión, pero estamos atendiendo todas las emergencias. Ya estamos terminando la avenida, estamos atendiendo una obra en el Paseo Los Burros, ya hemos asfaltado en el sector El Amarillo, es decir que estamos tratando de salir de obras importantes para nuestra comunidad. Desde San Antonio de los Altos de Altos Visión, Alberto Rebeto, Noticiero Venevisión.
La Organización de Países Exportadores de Petróleo OPEP informó que Venezuela ha sufrido una disminución de la producción petrolera de 2,13% entre los meses de mayo y junio. Según cifras de la OPEP, Venezuela tiene una actual producción de 734.000 barriles diarios. Las fuentes secundarias citadas por la OPEP indican que Venezuela ocupa el 10º puesto de extracción petrolera de los 14 países que conforman la organización. Según estos cálculos, actualmente se produce un 62% menos que el año 2017. El primer vicepresidente de Fede Cámaras, Ricardo Cusano, informó que de las más de 12.000 empresas industriales que habían en el país, están funcionando menos de 3.000, las cuales están operando a 20% de su capacidad instalada. Cusano denunció que el sector industrial perdió 80% de su capacidad debido a malas políticas públicas e indicó que esta situación disminuye la oferta laboral, la formación de personal técnico y la capacidad de satisfacer la demanda nacional. Teníamos 12.700 empresas e industrias que hoy apenas quedan unas 2.600 trabajando apenas a un 15-20% de su capacidad instalada. Eso hace, parques industriales prácticamente abandonados por la dinámica que el país tomó, vista la ideología y las políticas públicas, que lo que hicieron fue asfixiar esa dinámica positiva que traía la empresa privada en Venezuela. Cusano denunció además que algunos de los productos que están siendo importados a Venezuela no cumplen con la reglamentación del país. Y ahora, se han abierto una serie de importaciones que si verdaderamente están reactivando algo en la economía, no es menos cierto que no cumplen con la legislación local, con permiso sanitario, con una norma de etiquetado y al final de la historia no es sustentable en el tiempo porque no genera el empleo necesario y sobre todo es una gran cantidad de productos que no es accesible para toda la población, que es lo más importante. Considera que la ley para el pago de impuestos a los grandes patrimonios aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente es una medida que afectará aún más la actividad comercial en Venezuela. Insistió que es necesario cambiar las condiciones de la economía para reimpulsar el aparato productivo del país. En Zulia explotó uno de los 4 bancos de transformadores que funcionan en el Hospital General del Sur, causando alarma entre el personal y pacientes del centro asistencial. José Leonardo Nava con los detalles. Las llamas consumieron en su totalidad uno de los espacios donde se encuentran los transformadores que alimentan de electricidad a las áreas de oncología, consultas y atención de pacientes, por lo que fue necesario su evacuación. Protección Civil, con su jefe y sus instrucciones del gobernador, ya hicieron su trabajo inicial. En la alerta temprana trasladaron el paciente y ese paciente está fuera de peligro. Hubo una cirugía que se tuvieron que suspender en virtud de que no sabíamos cuánto tiempo iba a durar este daño. Gracias a Dios, esos pacientes que estaban en quirófano haciendo turno para entrar y ser operados, fueron devueltos a sus lugares de hospitalización dentro del hospital sin ningún peligro. Los bomberos de los municipios Maracaibo y San Francisco controlaron el incendio y ameritó suspender de forma preventiva el suministro eléctrico en 2 circuitos de la zona para evitar mayor afectación. Las autoridades indagan sobre lo ocurrido. No sé si para los sistemas de protección del circuito, lo que significa de que no hubo una sobretensión o algo por el estilo. Los registros en Corpolet nos están arrojando que tampoco hubo un evento en Corpolet en esas horas, lo que presumimos nosotros que hubo un saboteo, una manipulación. Finalmente serán los funcionarios de la División de Siniestros del Cuerpo de Bomberos del municipio de San Francisco quienes determinen las causas reales que originaron el siniestro, que por fortuna solo ocasionó daños materiales. Desde el estado Zulia, José Leonardo Nava, Noticiero Venevisión. Un extranjero de nacionalidad peruana fue asesinado en Maripérez tras ser asaltado. Tiana Martínez se nos amplía esta información. El hombre, identificado como Hugo Andrés Palomino, de 51 años de edad, tenía nacionalidad peruana y 25 años de residencia en Venezuela. El lunes pasado salió de su casa a hacer diligencias y nunca regresó. Su único hijo recibió una llamada en la cual le informaron que su padre había sido atacado a puñaladas en el cuello en un sector de Maripérez. El móvil presuntamente fue el robo, pues lo despojaron del dinero en efectivo que había trabajado en todo el día. Era comerciante informal en las inmediaciones del mercado de Chacao y vivía en Pinto Salinas. El CICPC investiga el hecho y los familiares exigen justicia.
En otros hechos, un adolescente de 15 años de edad, recluido dentro del internado Ciudad de Caracas, fue asesinado por otro menor de edad, también privado de libertad. Los jóvenes sostuvieron una riña. La víctima mortal recibió un golpe en la cara que lo hizo caer y golpearse en la cabeza contra el borde de una cama y convulsionar. Fue trasladado de inmediato a un centro asistencial cercano, pero llegó sin signos vitales. El adolescente responsable de este asesinato se encontraba privado de libertad por 2 homicidios más. Fue mudado de este albergue a otro centro de detención para menores de edad. Desde la morgue de Bellomonte, Diana Martínez, Noticiero Venevisión. Hacemos una nueva pausa. Amigos, al regreso, recuerden, venimos con más información. Quédense allí. Amigos, iniciamos nuestro recorrido internacional en Colombia, donde el presidente Iván Duque advirtió la posibilidad de denunciar internacionalmente a cualquier país que estuviese protegiendo al ex líder de las FARC, Jesús Santrich. El mandatario ratificó la importancia de la captura del ex guerrillero, ya que a su juicio sus acciones son una burla para el pueblo e instituciones colombianas. Duque expresó que la detención del ex líder de las FARC debe ser uno de los principales objetivos del país, ya que a su juicio aquellos que se quieren burlar de las instituciones gubernamentales deben recibir un castigo severo. El gobierno colombiano ordenó su captura y pidió a la Interpol emitir una circular roja para su detención, luego de que Jesús Santrich no se presentara el pasado martes a una investigación de la Corte Suprema de Justicia por un proceso abierto por narcotráfico en su contra. La Organización de Naciones Unidas celebró la decisión de la Corte Penal Internacional de declarar culpable de 13 crímenes de guerra, entre ellos asesinato, violación y reclutamiento de niños, al ex líder rebelde congoleño Bosco Ntaganda. Ntaganda, quien fuera comandante del grupo insurgente Fuerzas Patrióticas para la Liberación del Congo, tenía el alias de Terminator por permitir el alistamiento de niños como soldados, por abusos sexuales a menores de edad y por ordenar ataques contra la población civil de Ituri entre julio del año 2002 y marzo de 2003. En Siria, al menos 13 personas murieron y más de 30 resultaron heridas al explotar un coche bomba en la localidad de Afrin, en el norte del país. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos detalló que entre las víctimas mortales hay 2 menores de edad y 4 combatientes de facciones armadas leales a Ankara que luchaban bajo el paraguas del opositor Ejército Libre Sirio. En Francia, el Parlamento lamentó que Estados Unidos haya emprendido un proceso en su contra por los impuestos que la nación impuso a los gigantes de Internet, siendo Francia uno de los primeros países en tasar los ingresos de estas empresas. El Senado francés adoptó la medida este jueves, la cual se aplicará a unas 30 compañías, entre ellas Google, Amazon, Facebook y Apple, donde la tasa que aportarán en impuestos será entre 400 millones de euros en 2019 y 650 millones en 2020. Y cerramos en Estados Unidos porque la red social Twitter sufrió una falla a nivel mundial y dejó de estar operativa este jueves. Los usuarios que trataban de acceder a la red recibían un mensaje que decía ha habido un fallo técnico y no podían ingresar. La falla, que se registró en al menos 5 naciones, se produjo al mismo tiempo que el presidente Donald Trump celebra en la Casa Blanca la cumbre sobre redes sociales, donde el mandatario ha afirmado que uno de los temas en agenda será la tremenda falta de honestidad, en sesgo, la discriminación y las prácticas de represión en empresas asociadas a las redes sociales. Nueva pausa en su noticiero Venevisión. Amigos, al regreso, recuerden, venimos con la información deportiva.
Amigos, iniciamos los deportes y lo hacemos con la atleta criolla Yulimar Rojas. Vuelve a ser noticia. Ella logró imponerse en la sexta parada de la Liga Diamante que se realizó en Mónaco. Rojas logró alcanzar un salto de 14,98 metros, superando a la cubana Liadgamis Povea, que ocupó el segundo lugar, y de la jamaicana Shanieka Ricketts, que terminó en la tercera casilla. Gracias a este triunfo, la venezolana se ubica en la tercera casilla de la competencia al sumar 15 puntos. Caterine Bargüen de Colombia domina con 19 unidades y Ricketts está en el segundo puesto con 17 puntos. Continuamos con Fernando Nando Gutiérrez, un nuevo prospecto venezolano que está por sumarse a las filas del Atlético de Madrid. Nando, de tan solo 18 años, fichó con el cuadro colchonero hasta el año 2023. El jugador, salido de la Academia Dynamon, debe presentarse a partir del 15 de julio de 2019 en la capital española para sumarse a los trabajos de los equipos filiales. Cerramos con el Tour de Francia porque el belga Dylan Teuns del equipo Bahrein Mérida se quedó con la sexta etapa de la ronda gala disputada entre Melhaus y la plancha de Svelefil con un recorrido de 160 kilómetros. Hay nuevo portador de la camiseta amarilla, es el italiano Giulio Ciccone del equipo Trek Segafredo, que entró en la segunda posición y tiene ahora 1 minuto 35 segundos de ventaja sobre el anterior portador, el francés Julien Alaphilippe. La etapa 7 se correrá este viernes entre Belfort y Chalon-sur-Saône con un trayecto de 230 kilómetros. Nueva pausa en su noticiero Venevisión. Amigos, al regreso, Marieta Puche con la información de estrenos y estrellas. Quédense allí. Amigos, iniciamos las noticias de estrenos y estrellas con Taylor Swift, quien es una de las artistas con mayores ingresos en el mundo, según la revista Forbes. Según un informe de la revista, la cantante ganó en un año $185 millones, incrementando sus ganancias un 131% más con respecto al año pasado, cuando obtuvo 80 millones. La riqueza de Taylor se le atribuye principalmente a los conciertos que ha realizado en Estados Unidos, bajo la gira Reputación, con la que recaudó $266 millones y rompió el récord de recaudación de un tour en la historia del país. La lista de la revista incluye en el segundo lugar a Kylie Jenner, media hermana de Kim Kardashian, quien recaudó aproximadamente 170 millones gracias a su empresa de cosméticos. Arnold Schwarzenegger y Serena Williams crearán videos en formato vertical para Snapchat con el objetivo de competir contra el gigante YouTube. En el caso del actor, ofrecerá videos de carácter motivacional en un canal exclusivo denominado Normas para el Éxito, mientras que celebridades influyentes como la tenista Serena Williams, Kevin Hart y otras estrellas usarán la red social para potenciar su catálogo de videos exclusivos. Si bien Snapchat ha enfocado su contenido en el público más joven, con esta estrategia la plataforma busca atraer y fidelizar a un público más adulto. Y la larga lucha de Javier Sánchez Santos por demostrar que es hijo de Julio Iglesias finalmente llegó a su final. Así lo determinó este miércoles la justicia, luego de que la demanda por paternidad que inició María Santos, una ex bailarina portuguesa, que asegura haber tenido un romance con el cantante en 1975. Iglesias se había negado en estas 13 décadas a practicarse la prueba de ADN que habría terminado la disputa legal. Sin embargo, el juez dijo que había un parecido físico obvio entre ambos hombres. Me has querido siempre, que fui el primero, que cuando me vaya me vas a extrañar. Esa historia que cuentas,
puras mentiras. Porque yo he sido siempre, siempre el perdedor. Cerramos con el video In My Head que fue publicado por Vogue luego de que Ariana Grande protagonizara la nueva portada de la revista de modas. Bien amigos, y así concluye la presente emisión de su noticiero Venevisión. Amigos, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Y ustedes deciden, como siempre. Gracias por acompañarnos.